Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming a través de Metcon-Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta, Canal 4, y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 26 de julio del año 2022, y hoy un saludo muy especial para los abuelos. Hoy se conmemora en homenaje a Santa Ana y San Joaquín el Día Mundial de los Abuelos. Y los abuelos, esa población que ha dado lo mejor de sí durante años y que está considerada por la Organización de Naciones Unidas una población vulnerable que sufre los efectos de situaciones a lo largo y ancho del mundo que ponen en riesgo su bienestar. Y esas situaciones tienen que ver en nuestro país con, por ejemplo, el cierre de vías. Hemos dicho que una vez se sentaron en la mesa del diálogo, no se justificaba tener las vías cerradas como método de presión, porque es que el elemento básico de una negociación justa, adecuada, es negociar sin armas en la mesa. Entonces, la presión como elemento de negociación, una vez ya están sentadas las partes, dialogando y llegando a consensos y acuerdos, como efectivamente se llegó finalmente anoche y se firmó anoche los consensos y disensos en torno al punto número 1 de la canasta básica, pues no tiene sentido mantener la medida de presión de calles cerradas que afecta a poblaciones vulnerables, entre esas a las personas de la tercera edad. Así que la exhortación, una vez más, tanto a mantener las vías abiertas, ojalá los pueblos Nove que mantenían esa preocupación de que querían firmar un documento y lo manifestaron ayer claramente los voceros del pueblo Nove, pues ya una vez firmado ese documento y además aprobado en Consejo de Gabinete los acuerdos a que se llegaron, pues entonces lo que procede es dejar que se materialice el derecho fundamental constitucional al libre tránsito. Entonces esperamos que eso sea la realidad a partir de hoy. Desafortunadamente Suntrax sigue cerrando los corredores, cerrando avenidas, ahí hay cierres en la Transísmica, cierres en el corredor sur. Entonces esas medidas de presión ya están afectando, y hemos dicho, es a gente que no tiene nada que ver en este conflicto, ¿no? En este conflicto social. Entonces, e incluso a los mismos miembros de esos grupos que protestan. Sí. Ojalá la sensatez y el llamado a la sensatez de parte de este programa será permanente. Yo creo que hay que entender, Guido, que en una mesa se llega a negociar, no a imponer, a ceder y a buscar puntos de consenso, no a imponer. Y que mientras ya estén en la mesa es absolutamente absurdo seguir con todas las calles cerradas, tener el país trancado. Y ya somos noticia a nivel internacional hace varios días, y lo que se destaca es que la zona libre más importante y grande de la región está cerrada, logrando el desabastecimiento no solo de Panamá, sino de otros países también. No, y Flor, esta situación va a agravar la situación, valga económica, la redundancia, del desempleo. Porque es que las empresas que no pueden llevar, las pequeñas empresas y medianas empresas, que son la mayoría, las que proveen el 87% de los empleos, que no pueden accionar porque están imposibilitadas por estas cierres, estas obstrucciones de vías, pues ¿dónde recortan? Si los empleados no pueden llegar a trabajar, ¿dónde recortan? Entonces, señores que protestan... No, si no le llegan los empleados, no le llegan los clientes, no le llegan los productos... Así es, protesten con sensatez. O lo que se pretende es destruir la economía para buscar otro tipo de situación y de ventaja afín a las corrientes ideológicas de ciertos de los que están sentados ahí en la mesa del diálogo. Por eso me pareció tan rescatable el artículo de ayer de Guillermo Chapman, Guido, el cambio del modelo económico, que no era lo que se buscaba en este momento porque es inconveniente. Me parece importante que quien no lo haya leído lo lea, porque realmente está muy claro, muy claro. Los cambios de modelo económico se producen a partir de otros desarrollos y fenómenos que tienen que ver en un país democrático como Panamá o como Colombia, y ahí está el ejemplo de Colombia. Colombia, la guerrilla libró 70 años de batallas
sin lograr la toma del poder. Y la izquierda tuvo que encauzarse a través de los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución y en las leyes, y finalmente van a tener a partir del 7 de agosto al señor Gustavo Petro de presidente de la República. Ese es el mecanismo. Entonces, yo no veo la lógica del señor, y lo tengo que decir por nombre propio, del señor Saúl Méndez, de estar inscribiendo un partido político que ya ha participado en 2 torneos electorales, en los 2 ha desaparecido, porque no logran obtener ni siquiera el apoyo de la membresía del sindicato, que es la base de ese partido, de estar armando un partido político, pero a la vez en la lucha en las calles. Eso es absolutamente contradictorio y demuestra unas intenciones que son inconfesables. Hay que recordar, el 4 de mayo del 2014 hubo un total de 1.8 millones de votos y el Frente Amplio por la Democracia sacó 11.127 votos, o sea, el 0.6%. Y el 7 de mayo del 2019 hubo 2 millones de votos y el Frente Amplio por la Democracia sacó 13.540 votos, o sea, el 0.7. 0.6 una vez, 0.7 otra vez. Bueno, que participen, y si logran el favor de los votantes, en eso consiste la democracia. Por supuesto. Pero no pueden estar... Flor, ¿tú te imaginas aquí que cada grupo de interés o cada grupo de presión decida violar los derechos fundamentales del resto en pro de su causa? Eso no puede ser, y no pueden las autoridades permitirlo. Sí. Eso, el gobierno está llamado a hacer velar los derechos constitucionales. Esa es una de sus obligaciones establecidas en la Constitución. Bueno, yo lo escribí ayer y lo hablábamos también en el programa ayer, y es justamente eso: como la autoridad legal competente no cumple su función de autoridad, la están asumiendo grupos que no están constituidos legalmente. Bueno. Oye, anoche me quedé viendo el desarrollo de la mesa única del diálogo. Que cerró a las 11:58 sin consenso de nuevo. Sí, bueno, pero eso era parte de la metodología. Firmaron el acuerdo, lo firmaron y establecieron los puntos donde tenían consenso y los puntos donde están en disenso, y serán discutidos más adelante. Y hoy comenzarán a debatir sobre el tema del combustible. En ese tema del combustible, bueno, el combustible está congelado en $3.25 en una decisión que muchos cuestionan, porque al final de cuentas eso lo pagamos entre todos, ¿verdad? Todos, y todos los que somos contribuyentes. O quizás no se cuestiona la medida, sino el monto. No. El cálculo del monto. Sí, pues está bien, pero es que es un hecho y es incontrovertible que aquellos discursos es que Panamá tiene la gasolina más cara de la región, que no era cierto tampoco, ahora es incontrovertible que tiene la más barata, a costa de los contribuyentes, porque eso lo estamos subsidiando entre todos. Entonces yo no sé en esa mesa qué van a discutir, si se baja a $3 o si quieren que sea gratis, yo no sé, yo no entiendo cuál es el argumento, pero este punto 2 debe ser mucho más fluido que el 1, que era la canasta básica. No sé, pero dentro de todo estamos siguiendo con los temas coyunturales y no con los raíces del problema. Sí, porque ese es el orden que se le dio en la mesa. Sí, y después vendrá el de los medicamentos. Estoy clara. Y después vendrán los temas estructurales. Y los temas estructurales, yo me atrevo a tomar apuestas de que no llegaremos a los temas estructurales. Bueno, esperemos que no sea así, porque es que eso está para la segunda etapa del diálogo, si se llega hasta allá, es lo que ha planteado la Iglesia Católica como facilitadora, que en la segunda etapa, que participarán todos los actores sociales del país, los económicos, los empresariales, los grupos cívicos, los sindicatos, las ONG, lo que se trata es de reformar la estructura para que haya un Estado más justo, equitativo y democrático. Yo creo que después de los primeros puntos todo se va a desinflar. Espero equivocarme, porque realmente los cambios coyunturales son eso, coyunturales. Bueno. Y los estructurales son donde nos tienen donde estamos. Yo sigo esperando, Guido, un intermediador, un mediador realmente experto en crisis. Están los del INCAE, están los de Harvard, están incluso los de negociadores de la paz de Colombia. En varios países hay ejemplos y hay personas dedicadas a temas internacionales de crisis y manejos de diálogos y negociaciones. En esas son las cosas que debería haber consultorías y asesorías, no en las cosas donde ya tenemos expertos contratados en las instituciones. Bueno, por otra parte, Flor, ayer los clubes cívicos se pronunciaron
en un comunicado que abarca muchos puntos, y destaco, primero, pidiendo o exigiendo que regresen las clases presenciales porque se está perjudicando a la juventud y a la niñez, que ya fue perjudicada por la pandemia, porque las clases virtuales o a distancia sabemos que no son tan efectivas y que además no todo el mundo tenía acceso a conectividad. Entonces están pidiendo que regresen las clases presenciales. Ya varios colegios que habían, por cuestiones de seguridad, colegios particulares, que habían por cuestiones de seguridad vuelto a las clases virtuales, ya volvieron a las presenciales. Entonces, si queremos realmente disminuir la distancia entre las oportunidades que tienen los que pueden pagar una educación privada y los que tienen que recibir una educación pública, señores profesores, señores maestros, regresen a sus clases. Se les está pagando, además, desquiten el salario que están recibiendo. Lo otro es la apertura de vías, tal como lo hemos planteado. Eso no puede ser que haya una mesa donde están dialogando, están llegando a acuerdos y haya vías cerradas. Yo sigo esperando un pronunciamiento del presidente. Y lo otro, la lucha contra la corrupción y la manera de hacer ahorros significativos en el gasto público a través del control a esas fugas que se dan por corrupción. Ayer el diputado Edison Brose decía en el Pleno de la Asamblea, de una manera un tanto folclórica y hasta con el uso de algunos términos muy castizos, pero que no son de buen recibo, que la Asamblea puede funcionar con la mitad del presupuesto. Incluso se quedó corto, con menos de la mitad. La Asamblea funcionaba hace unos años con 50 millones de dólares de presupuesto anual, hoy tiene 181 millones de dólares. Por supuesto que puede funcionar con menos de la mitad. Entonces, bien por el llamado que hacen la Comisión Nacional de Valores Cívicos y Morales de los clubes cívicos, y esperemos que ese llamado vaya permeando. Por otra parte, la Gran Alianza Nacional por Panamá sigue... La asamblea puede funcionar con mucho menos. Sí, 50, claro. dice Fernando Aramburu. 50 es mucha plata. No es plata, muchísima. 20 millones. 20 millones es suficiente, me parece a mí, o menos. Y se dedicaran a hacer leyes, obviamente, Claro, ¿no? Y no claro. a mantener a sus clientes, que son sus electores. No, lo que pasa es que ahí hay una distorsión estructural. Ahí tienes una distorsión, una de esas distorsiones estructurales que desafortunadamente se resuelve con una reforma constitucional, no hay otra forma. O con No, una pero lo de la planilla no necesita. No, Es voluntad. No, la planilla no. planilla es corte. El funcionamiento clientelar de la Asamblea. Que dada la circunstancia, ya hace rato los propios diputados debían haber tomado la decisión de decir, señores, no se preocupen, vamos a cortar el presupuesto de la Asamblea, igual como muchos ministros debiesen haber puesto ya sus cargos a disposición, pero no lo han hecho. Sí, ni uno. Pero no, y no lo van a hacer, y la Asamblea tampoco va a hacer eso, así que, ¿qué podemos hacer? Y yo me quedo esperando la contención del gasto, las medidas de austeridad y contención del gasto en el Órgano judicial. No, tampoco viene. Tampoco viene. Hoy, si les contara la conversación que tuve con algunos de los... Cuenta. No. Ay, pero Ellos- entonces, ¿para qué? Ellos se siguen Mujer, considerando... periodista, y me va a hacer eso. No, ellos se siguen considerando la cenicienta de la administración pública y que tienen que mendigar los recursos y que no sé qué. Entonces, que cuando por fin el Ejecutivo decidió darles recursos para implementar la carrera judicial, entonces ahora se le está pidiendo contención. Eso más o menos fue el mensaje que recibí de jerarcas de alto nivel de la Jerarcas. además, de justicia. Guido es como el togado de aquí, tú sabes, como lo que Oye, tiene rulitos aquí, La elegancia, ¿sabes? la elegancia Yuri El siempre togado. es apreciada. Ay, elegancia de qué, hombre. No. ¿Tú Oh. prefieres como el diputado Brose? No, Ah, yo prefiero bueno, pues. naturalidad. Es que es natural, a mí me sale natural. Genuino. A mí me sale natural y genuino. Ay, por favor, se te salen peor que a Brose fuera del aire. Él es como nuestro togado. Hombre, no. Pero bueno, los jerarcas del órgano judicial. Los obviamente, jerarcas. no se quieren bajar. A mí me Nadie, importa. o sea, Yo lo que creo es tienen que que sí entregar tienen, algo, ¿no? exactamente. Claro que No me sí. vas a decir que no se vota O plata tienen- en viajes, en Claro, capacitaciones, en mil cosas. por Bueno, supuesto entonces, que ¿qué? sí, en todo Dile a la en- jerarca esa que en toda la bienvenida y administración- que nos cuente dónde es que no se puede ahorrar. en ¿En toda qué la renglón? administración pública o en la mayoría de las instituciones de la administración pública se pueden hacer ahorros significativos. En muchos rubros, sobre todo en planilla. Yo opino que invites Sobre a la todo en jerarca. planilla. ¿Puedes? Antes que a Christiansen. Para ver si... Oye, la jerarca que le gusta el baile, por cierto, Ajá.
Les mando saludos. Dile que me venga a saludar aquí directamente. Bueno. Por favor. Y gracias. Oye, Oye, creo que todos en el Estado, todos los órganos pueden dar algo en pero medio por de esta supuesto. situación. No, pues Van a sí. necesitar hacerlo porque Bueno. debido a lo que está pasando en la mesa del diálogo, se va a necesitar hacer un Cambios gran estructurales. sector, Pero es lo que hablábamos ahorita antes. un gran plan de austeridad. Ese llamado también lo hicieron los clubes cívicos, casualmente, al Eso, legislativo y al judicial, de que tienen que poner algo sobre la mesa. Yo En quisiera otros saber, términos más elegantes, la ¿no? primera medida de austeridad anunciada por el gobierno fue girar instrucciones para rebajar el 10% de la planilla. ¿Ustedes tienen idea cómo van girando esas instrucciones? ¿Por qué calle van girando? Porque yo no veo que eso haya pasado. ¿Ustedes sí? Yo lo que he visto, Mañana ya son 2 semanas Sí. de ese anuncio. lo que he visto, pero no desconozco si ha salido publicado algún decreto en ese sentido, creo que todavía no. No ha salido. No, Lo ayer. que he visto fue eso sí vi una circular del director de la Caja del Seguro Social instruyendo de que no se harían más contrataciones ni reemplazos a menos que fuera estrictamente necesario. Ajá, así como ha debido Entonces, ser siempre. Así es que esa es la Obvio. buena administración. Obvio. Es que Eso eso es no se administrar como llama buen padre de medida de familia. austeridad, eso se llama cumplir con la ley y Así hacer las es. cosas correctamente. Pero ellos prometieron, mañana hace 2 semanas, o sea, hoy hace 13 días, que iban a girar instrucciones Pero para déjame bajar la decirte planilla que 10%, hoy y vi- eso parece ser mentira. Hoy vi páginas enteras en algunos medios de comunicación impresos repitiendo las 10 Pero- medidas en un pero déjame despliegue. Me decirte- encantaría verlas cumplir. Pero déjame decirte que hay que reconocerle al Ejecutivo que cuando ellos tienen la decisión de hacer las cosas, lo hacen. Mira Ayer, la mira lo ley que pasó en el 314. Consejo- sí, mira lo que pasó en el Consejo de Gabinete. Se presentó rápidamente, o sea que cuando ellos quieren hacer las cosas, la hacen. Ayer, la rapidez inusual con la que el Consejo de Gabinete tomó sus decisiones demuestra que si ellos quieren hacerlo, lo hacen. La Ahí pregunta está es por prueba. qué con las medidas de austeridad no han funcionado igual. Bueno, porque... Ya se nos tú está acá- olvidando, mira, ya acabas de los ver. panas, exacto, ya se nos olvidó que prometieron rebajar el 10% de la planilla. Tomo apuestas con el que quiera de que eso no va a pasar. A donde No, se yo- resuelvan los temas claves en la mesa de diálogo. Eso mismo hasta le ahí dije a llegamos. Guido, pero dice que no, que estoy equivocada. ¿Y No, cuáles porque- son los temas claves del diálogo? No nos equivoquemos. Canasta básica, Medicina, combustible, que ya lo quieren en $3, por cierto. El combustible, yo no entiendo. para que en $3, y cuidado que menos. Y los medicamentos. Se resuelven esas tres. exactamente es mi punto. Y a otra cosa. A otra cosa No, mariposa y no dije, hablemos de corrupción, no hablemos de más sí, nada. los temas Ya. estructurales, Oye, por los temas cierto. estructurales yo no creo. Yo Por cierto, tampoco. a los estudiantes que estaban como observadores, los 2 estudiantes que estaban como observadores en la mesa. Y defendiendo el diálogo, punto 7, que era corrupción. Defendiendo el punto 7 de atacar la Ahí corrupción. está la prueba. Ayer Diciendo. se levantaron de la mesa y dieron una conferencia de prensa ahí en las afueras de Miren. del centro Cristo. Es más, van a ver- Redentor, y manifestaron que incluso han recibido amenazas. Ni el gobierno ni los sectores sociales quieren discutir sobre el tema de corrupción. Mira, van a Eso, ver. eso es muy diciente. ¿Ah? Después de esos 3 temas, se levanta el diálogo. Y se levanta el Se paro y se acabó todo levanta esto. el grupo de la Alianza por la Vida, se levanta el gobierno y va a quedar solo los empresarios hablando allí. correcto. Porque en ese momento es que van a dejar entrar los empresarios, pero ya va a ser Y tarde. ya como el gobierno va a haber Sí. superado esta crisis, no va a tocar el tema estructural. Y Y, te como- aseguro que no bajan el 10% de la Y planilla. como los sectores empresariales no cierran calle, pues ahí, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Bueno. Eso es lo que te decía, pero Pero dice Guido Flor, que no. Flor, el tema Ese es que el pronóstico. Es que el tema no es tan El simple. mío también. El tema no es tan simple. El tema es mucho más simple de lo que parece. No, el tema no es tan simple por la sencilla razón y te voy a poner el escenario. Lo que pasa es que a ti no te gusta profundizar en los temas de números y de economía y toda esa cosa. Para cumplir Está todas bien. esas promesas, Sí, yo vi el ataque. para Tú- 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 Sí. Un no, momento, pero por favor, vamos a Atento analizar el al ataque ataque. No, antes ¿qué de que hagas ataque? análisis de ¿Qué cualquier ataque? otra cosa pero que si ibas a tú lo has hacer dicho análisis. públicamente que tú sabes más de fútbol que de números y de Sí. economía. No, de Entonces, fútbol eso no- tampoco sé, pero por espérate eso. un momento, pero Bueno. un momentito, cálmate, Bueno, Tarrón, un momento. ¿Tú Para el escuchaste eso? gobierno, Yo lo escuché, yo lo ok, escuché. gracias. Para el gobierno cumplir con los ¿Cómo no? compromisos que ya se comprometió mediante la firma y que ya está emitiendo los decretos de gabinete y demás, necesita recursos. Ay, Y la única manera donde el gobierno puede ahorrar recursos es en planilla. Es que eso es así. Ya sacrificó 17 millones de dólares de los aranceles que levantó ayer. La única manera donde el gobierno puede encontrar recursos ya es en planilla. Entonces no es tan simple como decir no lo van a cumplir, es que se ven obligados a cumplirlo. Ok, es así. Guido, ya. Bueno, Bueno. no, sí, claro, eso en el En- supuesto Sí, que ellos decidan sacarlo de planilla, también puede pedirse de prestado. deuda.
Te veo, nuevamente te mudaste a Dinamarca. No, lo que pasa es que cada vez, y yo lo dije el otro día, yo quisiera que hoy, por ejemplo, el gobierno sacara papeles de deuda a ver cuántos inversionistas extranjeros van a suscribirlo como lo suscribían antes de esta crisis social. Yo quisiera para ver. Yo me sostengo en mi punto de que no van a bajar la planilla. Bueno, yo creo que sí van a hacer por lo menos el esfuerzo de reducirla. Si es así, ya fue hace 2 semanas el anuncio. Es que eso no se hace. Pero si te digo algo. Y lo de derogar la ley Flor, tú eres la que tú me dices a mí que yo vivo en Dinamarca y tú quieres que las cosas se hagan por arte de magia. No, como en Guido, no es cierto. O sea, no es cierto, Guido, eso, porque lo que prometieron fue girar instrucciones para ver si era posible. Los mismos términos que utilizaron para bajar el salario de los funcionarios en pandemia. No fue para señor. ver si era posible. Y el gobierno. No fue para ver. Si el gobierno logra un acuerdo, y hay que ser también muy pragmático en esto. Si el gobierno logra un acuerdo en esa mesa del diálogo, aunque no siente a los sectores empresariales, con los sectores que están manifestándose y cerrando las calles, y las calles se liberan, va a ser un éxito para el gobierno, se mejora esa percepción internacional de Panamá y todo el mundo va a salir a cantar victoria. Eso es lo que puede ocurrir. Y de ahí en adelante, va a ser otro el escenario de aquí al 2024, no hay duda. Sí. Pero los temas coyunturales sí coincido con Flor, que no van a tratarse. Yo lo estoy viendo. Ni las medidas de autoridad cumplirse. En eso yo coincido. Yo con eso coincido. Sí. Con que no van a tratar los temas estructurales porque todos temen tratarlos. Y cada vez que se habla de que hay que hacer reformas estructurales, dicen que no es el momento. Entonces, en eso yo coincido. Sospecho hasta que esa es la negativa por la cual nos quiere... Pero es que la reducción de la planilla no es un tema estructural. Más nadie en la mesa. O sea, es mejor para el gobierno negociar con uno a negociar con todos los sectores que quieren. Por supuesto. Sí, obvio. Pero es que la reducción de la planilla en el 10% no es un tema estructural, es un tema de voluntad. Así es. A eso voy. Entonces, si fuera un tema de voluntad, como tú me dices, que estoy yo tratando de vivir en Dinamarca, que eso no es tan rápido, sí me parece que es un tema rápido y sí me parece que pudieron establecerlo por decreto y no lo han hecho y ya van 13 días. En cambio, la promesa de Cortizo de derogar la ley de incentivos turísticos, de incentivos fiscales turísticos, fue el jueves y ayer. Lunes ya se sacó del gabinete. En menos de 5 días. Lo que se quiere se hace y no creo que se quiera hacer eso. En menos de 5 días, lo que se quiere se hace y se hizo. Ahí está la prueba de lo que pasó con la ley de incentivos turísticos. Por eso creo que no se va a hacer. Ojalá me equivoque, por supuesto que sí. Primero que todo, el 10% era una reducción mínima, tomando en cuenta que en los últimos 4 años ha subido 30.7% de la planilla. Y segundo, la orden no fue, la promesa, el compromiso anunciado el miércoles antepasado, no fue bajar la planilla 10%, estemos claros, fue girar instrucciones para iniciar el proceso, que puede tomar lo que ha tomado. Y no es un asunto semántico, tú has dado en el clavo, Flor. Lo mismo que anunciaron para hay que leer claramente. Hay que leer claro. Hay que leer claro, así es. La promesa no fue bajarla, fue girar instrucciones, igualito que como pasó cuando dijeron que se iban a bajar los salarios, cosa que sigue sin pasar. Así que vamos a cambio y ya volvemos y seguimos hablando un poquito de este y otros temas. No se vayan. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa esta mañana para conversar con nosotros acerca de la situación del país, cómo vislumbra la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa lo que está ocurriendo y de qué forma se puede salir adelante en medio de la crisis actual. Elisa Suárez está con nosotros. Buen día, Elisa. Gracias por acompañarnos. No sé si ha habido algún tipo de respuesta por parte de la mesa de diálogo para que participe el sector empleador del país. ¿Tienes alguna comunicación con ellos? ¿Ha habido alguna respuesta hasta ahora? Sí, pero antes te voy a dar un reporte de última hora, como si fuera una reportera. Muy bien, cuéntanos. Para que sepas los puntos de cierre, porque recuerda que APD tiene capítulos y te lo puedo dar. En El Salado hay 30 manifestantes, la vía está cerrada y la van a mantener cerrada 6 horas más. ¿A dónde es esto? ¿Dónde es esto? El Salado en Chiriquí. Ajá. Cruce de Tolé, 80 manifestantes, 6 horas, la vía está cerrada en este momento también. Cruce de Biguí, 20 manifestantes, 6 horas del día cerrada la vía. Y cruce de San Félix, 50 manifestantes, 6 horas cerrada. En San Juan, en este momento la vía está despejada, pero solamente también por 6 horas. Cruce de Orconcito, ahí en San Juan nada más hay 20.
En el cruce del Reconcito hay 50 manifestantes, la vía está despejada, pero solamente por 6 horas. Estas 6 horas normalmente se reducen a 3, pero para que ustedes sepan. Y en la entrada de Cerro Iglesias no hay manifestantes en este momento y la vía está despejada. O sea, que me siento así como reportera ciudadana con ustedes el día de hoy. O sea, menos de 250 personas tienen Parado el país. imposibilitado que los Esa es la productos lleguen a los centros donde está la población. De alguna manera yo quería enviarles ese mensaje de que nosotros creemos y consideramos urgente que se tome en serio, si ustedes van a estar en una mesa de negociación, que todas las partes estén en esa mesa, porque hay acciones que son inmediatas, inminentes, unas que son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y es inminente la necesidad que tiene el país de que las autoridades cumplan con su deber constitucional de mantener la vida, honra, salud y el derecho al transporte, la educación, ¿verdad?, de todos los ciudadanos. Eso es un deber constitucional. Eso no es que le estamos pidiendo que hagan cosas que no tienen que hacer. Y por otro lado, en una mesa donde no están todas las partes sentadas, se invalida los acuerdos que se lleguen en esa mesa. Y como hemos visto, ya de esa mesa han salido resultados que implican que los no convidados, los convidados de piedra, que es el sector productor, el sector empleador, el sector agropecuario empleador, que no está sentado en esa mesa, ¿verdad?, van a tener que tomar medidas con relación a cómo hacer sus negocios. Y ayer, en altas horas de la noche, se hablaba inclusive de regular las ganancias. Señores, nosotros tenemos que entender que tiene que haber legitimidad también para estar sentado en una mesa. Con el mayor respeto, le hemos abierto el espacio a grupos radicales que en las elecciones no llevan más del 1% de los votos, ¿verdad? Y el 90 y pico por ciento de los ciudadanos no están sentados en la mesa. Entonces, ¿cómo le damos legitimidad? ¿A quién debe ganarse esa legitimidad? Si quiere hacer esos cambios tan fuertes en la estructura de cómo se maneja económicamente el país, de cómo se maneja el sistema económico que tenemos en este momento, que se gane ese derecho en las urnas a punta de votos en el 2024. Pero no en una mesa donde abrimos un espacio para quienes lamentablemente en los votos no llevaron esa respuesta de los ciudadanos en las últimas elecciones y las pasadas elecciones. Entonces, 0.6 y 0.7% de los votos respectivamente. Bueno, vamos a hablar entonces de si no, tu pregunta. No, todavía no hemos recibido respuesta. De hecho, nosotros hemos mandado notas oficialmente a los moderadores de la mesa, quienes nos dijeron una primera respuesta que nos costó bastante que nos la dieran por escrito, porque por escrito la mandamos, que nosotros los sectores empleadores teníamos que estar sentados ahí porque las mesas tienen que ser tripartitas, sector empleador, sector trabajador, gobierno y en este caso pues un mediador. Si esa mesa no tiene 3 patas, escojan. Entonces, la respuesta que nos llegó fue, ustedes entran en una segunda fase, ok, mandamos otra nota. ¿Qué significa segunda fase? ¿Cuál es la metodología para la segunda fase? ¿Cuándo va a ser esa segunda fase? Y la respuesta es, no sé cuándo es el tiempo y tampoco no sabemos cuál va a ser la metodología. Entonces, evidentemente hay un disgusto generalizado en el sector empleador, en general, el sector productivo, que también genera el sector agropecuario empleador, que genera cualquier cantidad de empleos, porque la situación ya es insostenible. Yo no sé en qué parte no hemos entendido que esto, más allá de una lucha de clases, es un problema político, donde la raíz del problema, y ahí coincido con lo que estoy escuchando que estaban hablando, en la raíz del problema aquí es un problema de carácter político que no se ha resuelto porque no hemos resuelto los temas de corrupción, no hemos resuelto los temas de transparencia, de justicia expedita. Y mientras eso no pase, cada vez que les dé la gana a ciertos grupos cerrar las calles, lo van a hacer, porque no hemos ido al meollo del asunto. Además, esto es un tema político, esto es un tema entre los partidos políticos, totalmente desaparecida en la oposición de este país, inmersa no sé en qué, cuando en este momento lo que hay que llamar es un gran diálogo nacional, donde todos estemos unidos, porque aquí de lo que se está hablando en estas mesas desde el día 0,
y así comienza el discurso siempre, es del cambio del modelo económico. Algunos dicen que ese cambio de modelo económico, que eso no es cierto, que no hay cambio. Ustedes me disculpan. Cualquier sistema ideológico que sea extremista y radical, de derecha o de izquierda, fíjense que le estoy diciendo de derecha o de izquierda, es un sistema fallido que lo podemos ver en todos nuestros vecinos de los alrededores. Porque en Chiriquí, por ejemplo, vimos las grandes migraciones que venían y no era de gente rica, era de gente muy pobre y muy necesitada que no tenía nada. Porque estos sistemas suelen, que dicen que te van a reivindicar todas las necesidades de los más necesitados, que son justas y correctas sus peticiones. Ojo, son justas y correctas y todos vivimos el alza del combustible, el alza de la comida, el alza de los medicamentos, que es algo sin sentido. Todo eso lo vivimos porque somos seres humanos. Pero, ¿cómo lo vas a solucionar? Porque hoy, ¿verdad? El productor que no puede traer su producción y que le llega su camión a Merca Panamá, con la mitad del producto tiene que venderlo carísimo. Entonces, Elisa, hablábamos de los opositores, hablábamos del papel de los opositores. Justamente hoy el periódico Mi Diario sacó una nota destacando que ayer aquí en Cuarto Poder, José Isabel Blandón dijo que estaría dispuesto a sentarse con Ricardo Lombana y con Rómulo Rux a hablar sobre el tema del país, aunque no estuvieran de acuerdo en muchos de los puntos, hicieran cada uno política diferente y cada uno tuviera su manera de llegar al poder, estuvieran sentados en una mesa llamando a un real diálogo nacional representativo y coincidiendo con la preocupación que tienen todos por el país. Aquí se habló con Rómulo Rux, con Ricardo Lombana y con José Isabel Blandón. Los tres dijeron que sí se sentarían juntos, pero a la hora de la verdad nadie ha tomado la iniciativa y ninguno ha respondido cuándo pudiera ser, ni dónde, ni a qué hora. Así que es lo que pasa en todos lados, ¿no? Todos dicen, sí, estoy dispuesto, pero a la hora de la hora nadie da el primer paso. A ver, pero Flor, ¿quién tiene que llevar ese gran diálogo nacional? Es el gobierno actual. El gobierno no, yo hablo de un llamado de los opositores, una unidad nacional por parte de los opositores. Bueno, perfecto, pero es que debe haber una unidad nacional real, no una mesa donde no estamos todos representados. Eso es lo que te estoy tratando de decir y estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Aquí se trata de unificar criterios y fíjate qué interesante, ¿no? No puede haber una mesa de diálogo con acciones preconcebidas como lo que yo te acabo de decir, cierre de 6 horas, camioncitos con piedras para tirarse lo que se atreva a pasar. Eso no puede seguir. Tú no puedes estar en una mesa dialogando nada si tú tienes amenazas. El primer punto que había que resolver ahí, y que si estábamos en una gran alianza nacional y en gran unidad nacional para enfrentar los problemas del país y de frente decir, señores, hay que pararle a la corrupción porque, ojo, el llamado que han hecho los ciudadanos fuerte, alto y claro no es solamente para este gobierno, es para los que vienen también, es para los que vienen. Entonces, ¿cómo es posible que la primera cosa que no se ha hecho es abrir el libre tránsito de los ciudadanos? Ya te estamos dando muestras aquí de que hay una gran debilidad en esa mesa, por todo lo que te he comentado, pero además no estamos consiguiendo el objetivo. Ya el punto es insostenible. Yo les voy a decir otra estadística. Los estudiantes en este país han perdido en este año lectivo 27% de su periodo escolar y en comarcas 42% de este año lectivo. Ni siquiera te estoy contando lo que pasó en la pandemia. Entonces tú me dices a mí que estás luchando por las reivindicaciones justas, correctas de todas estas personas, pero les estás afectando grandemente, como estás afectando la producción nacional, porque estamos en tiempo precisamente que había que hacer algunas estrategias en el sector agropecuario que no se van a poder hacer, porque adivina, los tractores con las rastras, etcétera, que tenías que utilizar combustible, no tienen combustible, no va a haber producción. Ya tienes a compañías en Boca del Toro, exportadoras de banano, diciendo, hombre, tenemos que reunirnos, presidente, porque si no, yo tengo 15 días que no podemos darle mantenimiento a las fincas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esas son realidades tangibles en este momento que nosotros tenemos que revisar. Pero eso, fíjate,
estar en la mesa y pedir esa apertura de participación y pedir la apertura de la libre circulación de los ciudadanos y que podamos trabajar, no quiere decir que no sigamos hablando de los temas de fondo y que realmente han causado este problema. Entonces, yo creo que ese sería el llamado y recordar que lo que estamos conversando ahora, el sector empleador, nosotros le damos trabajo a 7 de cada 10 panameños, pero para poderle dar trabajo a 7 de cada 10 panameños, tenemos que tener las empresas funcionando. Es la única manera. Hablamos todos los días de las grandes brechas que existen en el país porque existen. No están inventadas, las brechas existen. Y aquí todos tenemos un pedacito de culpa y todos tenemos que hacer correctivos. Pero no lo vamos a lograr si no podemos generar los empleos, porque esas brechas de desigualdad se corrigen. ¿Cómo? Con trabajo digno, con educación y con una sincera vocación de hacer las cosas bien. Si no tenemos esos 3 elementos, esas brechas no van a cerrarse, van a abrirse. Yo quiero recordarles también, si hablamos de micro y pequeñas empresas, son el 82% de micro y pequeñas empresas. Todos son empresarios, generadores de empleo, micro y pequeños. Pero si hablamos de micro, pequeña y mediana empresa, estamos hablando del 89% del sector empleador del país. Es decir, los grandes empresarios de los que se quejan y de los que en un momento determinado se han hecho tantos cuestionamientos, son los menos. Y ojo, miren lo que les voy a decir. Cuando nosotros los representantes del sector empleador salimos a defender el sistema de libre empresa, de libre mercado, donde no debe haber oligopolios, donde no debe haber monopolios, eso está reglamentado por la ley. Quiero hacer una diferenciación entre el empresario, el que arriesga todo, el que saca un préstamo, el que hipoteca la casa para ver cómo paga planilla, y el negociante, el que siempre cae parado, al que siempre le va bien, y el que es competencia desleal del resto, que tenemos que ver cómo cumplimos con un país burocrático donde hacer negocio, pagar impuestos, es sumamente complejo y complicado. Yo quiero hacer esa diferenciación y no nos confunda, porque esta no es una lucha de ricos y pobres. Esto es un problema político de fondo que necesita ser corregido, y el principal problema que debe ser corregido, por supuesto, que es la corrupción, la transparencia y que la justicia sea expedita. Y eso sí amerita un diálogo y una unidad nacional, pero con la vocación de resolver los problemas. Bueno, muchísimas gracias, Elisa, por acompañarnos. Nosotros nos vamos a un cambio y ya volvemos con información que acaba de salir. Estamos recibiendo información y ya tenemos más datos acerca de la decisión y el edicto publicado por el Tribunal Electoral sobre el fuero electoral penal de Ricardo Martinelli. Ya, listo. En unos minutos, aquí en Cuarto. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más y tenemos el edicto del Tribunal Electoral. Ahí lo tenemos en pantalla, el edicto ya. Vamos a leerlo para los que tengan peor vista que yo. Dice: la Secretaría General del Tribunal Electoral, en uso de sus facultades legales, hace saber que en el expediente 10-2022 AJAE se ha resuelto el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roniel Ortiz en representación de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal contra la resolución 4-2022 J3AE del 28 de junio del 22, emitida por el Juzgado Tercero Administrativo. Se ha dictado una resolución que es del siguiente tenor: expediente 10-2022 AJAE, recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roniel Ortiz Espinosa en representación de Ricardo Martinelli Berrocal contra la resolución tal, emitida por el juzgado tal. Magistrado ponente Alfredo Juncá. Tribunal Electoral, 25 de julio del 22. En mérito de lo expuesto, los suscritos magistrados del Tribunal Electoral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirman en todas sus partes la resolución número 4-2022 J3AE del 28 de junio del 2022, dictado por la jueza tercera administrativa electoral, que resolvió levantar el fuero penal electoral de Ricardo Martinelli a petición de la jueza tercera liquidadora de causas penales dentro del proceso por la supuesta comisión de delitos contra el patrimonio económico. Se habla de los fundamentos de legal, artículos 312, 313 y 314 del texto único del Código Electoral. Se notifica a Alfredo Juncá, Heriberto Araúz, Eduardo Valdés Escoferi y Mirta Varela de Durán
Para notificar a los interesados de lo anterior, fijo el presente edicto en un lugar público y visible de la Secretaría General del Tribunal Electoral hoy, martes 26 de julio del 2022, a las 8:30 de la mañana, por el término de 24 horas. Lo firma Mirta Varela de Durán, así que quedó confirmado. Hace unos minutos nada más que fue colgado el edicto y pues esto ratifica la decisión que ya había sido tomada por la jueza tercera administrativa de levantar el fuero penal electoral al señor Ricardo Alberto Martinelli, y en el cuartel central de operaciones de Ricardo Martinelli en este momento debe estar levantando los teléfonos. Atención, activen plan B y plan C y plan D. O si no, vayan sacando el saquito para ir a la audiencia de Odebrecht. Nueva audiencia, no, serán nuevas elecciones, no sé cuál será el plan B. Él anunció antes de ayer otras nuevas elecciones. Claro, y es más, ayer vimos una confrontación muy seria en redes sociales entre sus miembros, lo que hacía prever de que va a haber un nuevo movimiento en RM. Bueno. Da risa, pero esos son las diferentes estrategias que se van implementando para poder ganar tiempo en cada uno de estos procesos. Ustedes recuerdan que yo les había dicho que iba a ser muy difícil para los magistrados del Tribunal Electoral revocar la decisión de la jueza, La jueza la blindó. porque La la blindó. jueza entró La blindó. en los análisis que debió haberse hecho y que fueron el motivo o el supuesto motivo por el cual habían revocado la decisión de la jueza anterior del caso New Business. Este es el caso Odebrecht, ¿entiendes? Este es el caso de Brecht, exacto. Sí, exacto. Entonces, leyendo analizando la decisión de la jueza, yo les planteé que iba a ser muy difícil que los magistrados pudieran echar para atrás. Tenías razón, Nostradamus. No, es cuestión de análisis jurídico solamente. Oh, I'm sorry. No, y el análisis jurídico es el correcto, el de Guido en este momento. Claro, también el análisis de la otra parte, que ahora se prepara para... Y eso porque ya lo hemos visto en el pasado. Porque es que este caso en septiembre debe arrancar. Recuerden que la Segunda fecha fecha anterior... alterna. Claro, esta es la segunda fecha alterna. En la segunda fecha alterna debe arrancar ya. Mira, y es lo que le cuestionan o le han cuestionado al señor Martinelli varios de sus antiguos colaboradores que han tenido que hacerle frente a la justicia, ¿no? Y que han resultado en algunos casos condenados y privados de su libertad. Que él, salvo el caso de los pinchazos, no le ha hecho frente a ningún otro proceso. Ha buscado las herramientas para no enfrentar la justicia. Entonces, ahora parece que sí, finalmente va a tener que enfrentar la justicia en el caso de Odebrecht. Más que eso que lo Así que- cuestionan, a mí me resulta interesante los que, habiendo estado presos por casos en los que él ha debido estar al menos llamado, La gente comienza a escribirme y dime, oye, estamos sacando ahí al señor Martinelli con una gorra de Buchanan. sí. Dice que hay semejanza con el Macallan. No, el Buchanan cuesta mucho No, menos. el Buchanan es de mucho más consumo- barato. Baratieri. De consumo popular. Exactamente. Pero No sean así, también hay ¿ah? que recordar las botellas que tomaba Martinelli, que no costaban 300 y pico, costaban $4,000. Pero ese ahí es Petrus, ese es otro nivel. Exacto. Otro nivel. Eso Que es- Macallan, ese es Y Petrus. eso es vino. Eso es vino. Y le echaba hielo. Es que ¿cómo dice mona que se viste de seda, mona se queda? Bueno, Eso lleva en la Bueno. sangre, oye. interesante el desarrollo. Vamos a ver cuál es la reacción. Ahora, hay que ver, hay que entender ahora los planes A, B, C, D y E que se van a activar por parte del equipo de Martinelli por Flor. el tema de los procesos electorales que quieren. Y eso va a ser decisiones que tendrá que tomar también el Tribunal Electoral. O sea, Flor, te hago una apuesta. Ah, otra. Sí, no. Vas a esta- pagar la primera, si no, no me hagas ni una otra. No, ¿cuál primera? Si yo no me haga- tú todavía me debes la de baile. espérate, nos aclaran que la gorra es de Buchanan Special Reserve. Ah, ok, esa es más carita. Más carito, pero no llega, Oye. no llega. No es Macallan No es todavía. Macallan todavía. Te apuesto- Todavía es Macallan Baratieri. todavía, Oye, para que no Guido. esté Te apuesto que en el término de la instancia va a salir Martínez o alguno de sus voceros a denunciar la persecución política. Pero no, ya eso Ay, comenzó. Guido, pero es que tú te haces unas apuestas más. Pero es que esos son los Boas. planes A, B, C, D y E. O sea, Eso es como persecución. Es el apostarte librito. que algún día de esta semana va a llover. Es el librito, ese es el ¿Qué te librito. pasa, oye? No, En el librito, no, en, pero el, es que- en el librito que hemos conocido persecución política. En el librito hemos conocido enfermedades múltiples. En el librito hemos conocido Oye, terminales. nuevos procesos electorales. Enfermedades terminales. Enfermedades Guido Terminales. casi que apuesta que este programa se va a acabar a las 9. Cáncer. Pero a veces no se acaba a las 9. 9:01, pues. Entonces, Así. Ese ¿Qué es más? el ¿Qué tipo de más? apuesta de este. Bueno, más allá de las apuestas que más hemos conocido en el menú de acciones
de parte del grupo de defensa de Ricardo Martinelli. Y todas son, Las incapacidades médicas. claro, todas son válidas dentro de los procesos legales, hago constar, pero también hay una decisión de la jueza que tiene que hacerse cumplir. Y hay que esperar a lo que va a pasar en la fecha de septiembre, porque esto era el principal obstáculo. Y creo que una de las razones por las cuales ahora se tomó la decisión de, en julio, de utilizar la segunda fecha alterna. Creo que se estaba esperando específicamente la decisión del Tribunal Electoral sobre el fuero penal electoral. Era clave de ahí en adelante, sobre todo por el antecedente que hay, conocimiento de las incapacidades, de las enfermedades y los procesos electorales que se han presentado a la hora de rendir cuentas en este caso. Lo cierto es que él siempre se sale con una diferente bajo la manga que nos sorprende a todos. Además, incluso a los analistas penalistas como Guido Rodríguez. No, quiero que sepas que en este caso lo que pasa es que el señor no va a poder usar el argumento, su defensa, el argumento de que nadie lo vio recibiendo dineros de Odebrecht, porque ya hay confesos incluso en Estados Unidos. Sus hijos. ¿No? Así es. Entonces, más los delatores que fueron los mismos ejecutivos de Odebrecht, que usaron apodos. En el caso de la persona que estamos hablando se menciona que es Aguía, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué sucede, pero el tema es ese, que aquí no va a poder usar. No, y los alcances de lo que va a representar este caso, porque es un caso en donde no solamente están las figuras naturales, sino también figuras jurídicas involucrados. Una figura jurídica específicamente. Sí. Pero una muy específica, Claro, eficiente. y que lo vincula directamente a esta persona natural. Entonces, obvio, más lo que está pasando, más lo que pasó en Estados Unidos con sus hijos, que aquí hay la suma de una realidad muy clara frente al caso de... Hablando de las personas jurídicas, hablando de esa persona jurídica y hablando de Estados Unidos, estas visitas que está haciendo la DGI a esa persona jurídica tendrán que ver con este caso, tendrán que ver con la lista Clinton. Muchos están especulando que puede ser ese el camino, que parte del tema, aunque el expresidente dice que se trata de una persecución política, parte del tema pudiese ser una auditoría necesaria para determinar... Para la OFAC. Sí, para determinar alguna solicitud específica internacional que se esté solicitando sobre esos activos y recursos. No sabemos, o sea, puede ser. No se sabe. No se sabe porque no se sabe, meses. pero es parte de lo que se está rumorando Parte de lo que y se está comentando hablando. en este momento. Sí, porque el Departamento del Tesoro, cuando toma la medida de incluir o designar en la lista OFAC a determinada empresa, persona natural o jurídica, por lo general se basa en informes de agencias de Estados Unidos. Pero esas agencias de Estados Unidos pueden requerir colaboración de agencias de otros países. Claro. Entonces, Como también se requirió información de Guatemala del avión, ¿se acuerdan? Exactamente. Que no abortamos. Así es. bueno, Se nos acabó el tiempo. se nos acabó el tiempo para concederle a Flor la apuesta y terminar antes de las 9. Paga. Si usted sigue en Paga, Telemetro, paga. 8:59. si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch, igual en Oye TV, y en RPC Televisión viene Criollo. Hasta mañana.